La felicidad es lo contrario en algunas ocasiones al placer, y esto es algo que descubrí yo hace relativamente poco tiempo. Mientras el placer es momentáneo, en muchas ocasiones es en solitario y tiene esa sensación que te hace estar consciente que lo estás sintiendo. La felicidad es un estadio de alguna forma parejo, pero de bienestar. Yo alguna vez que reflexionaba sobre esto, justamente cuando me iba a casar, alguien me preguntó qué era la felicidad y yo en ese momento tuve un reflejo muy bonito de que es como cuando estás en el agua, disfrutando el agua, en un estado de bienestar, de paz y de conciencia sobre ti mismo. Yo creo que la felicidad es justamente ese estado de las personas en las que están bien consigo mismas y bien con su alrededor. Y eso no significa que todo sea fácil o que todo sean alegrías, porque siempre va a haber retos. Pero es justamente la felicidad la que permite que no te alteren esos sinsabores, esos retos, o esas cosas inesperadas, o esas cosas dolorosas incluso que te ocurren. La felicidad es como un escudo que vas construyendo, no en el mal sentido, sino al revés, para protegerte y quererte a ti mismo como persona, y que eso te permite librar las más grandes batallas. Y sobre todo que afortunadamente la felicidad no tiene un nivel máximo, es un nivel, ni se vuelve adictiva, es un estadio de bienestar, un estado de tranquilidad contigo mismo, contigo misma como persona. El lugar de la mujer en el mundo actual es el que actualmente ha conseguido. Creo que se habla de muchas cosas, hemos avanzado mucho en derechos humanos, hemos avanzado en muchos temas, pero curiosamente en el caso de la mujer ha sido la más afectada en el caso de los derechos humanos. La propia condición de género ha hecho que ese derecho humano de su género les sea motivo de discriminación, desde el lenguaje, desde la posibilidad de que acceda a ciertos puestos, plataformas, discursos. ¿Y por qué digo que es donde está? Porque creo que eso nos ha hecho más fuertes. Cuando tú tienes una historia de la humanidad que ha implicado reto tras reto, tras reto, tras reto, tras reto, lo que estás generando son figuras con otras habilidades y con otras herramientas. Habrá quien piense que deberíamos estar en otro lugar. Yo solamente creo que las cosas han sido así por una razón, y que afortunadamente esta lucha, que no ha sido ni mía, ni de quien estuvo detrás de mí, ni detrás de mí, ni de quien estará adelante de mí, ha sido de muchos años y de muchas mujeres que en su distinto ámbito de participación han logrado mejorar condiciones y abrir espacios para todas. Porque hoy el ser la primera, por ejemplo, es algo que tenemos que quitar de nuestra cabeza. Tal vez seamos las primeras visibles, pero no somos las primeras. Las primeras vinieron hace muchos años. Probablemente no fueron visibles o reconocidas, pero ahí estuvieron para que nosotros pudiéramos acceder justamente a estos puestos de decisión o estos escenarios en donde somos más visibles que otras. Esa es la única diferencia. Entonces, creo que el papel de la mujer hoy tiene que ver con seguir viendo hacia enfrente, seguir tejiendo redes con otras mujeres, y no en un sentido de género, sino de caminar juntas. Hay una anécdota que leí, o una historia que leí hace poco, que hablaba del tema del rebaño. Nos han dicho malamente el concepto del rebaño, que es creer que vamos todos al mismo lugar sin reflexionar, cuando en realidad un rebaño tiene cosas muy positivas. Cuando los animales viven en rebaño, de alguna forma las tareas se distribuyen. Unos pueden dormir, otros pueden vigilar, y entonces se construye un trabajo en red. Se hace la reflexión de que cuando los caballos viven solos, o las yeguas viven solas, lo que pasa es que se les empieza a caer el cabello y empieza a decaer su estado de salud, porque necesitan vivir en compañía, para justamente poder descansar y poder tener todas estas funciones. Como personas, yo creo que se ha sobredimensionado el hecho de ser independientes y de ser fuertes y de salir adelante, cuando en realidad lo que tendríamos que estar reflexionando es que la forma más sencilla de avanzar es cuando lo hacemos en rebaño, es decir, en unidad y en conjunto, porque las tareas se dividen, las capacidades se fortalecen, porque finalmente
todos tenemos aspectos positivos, pero que pueden ser enriquecidos, y todas y todos tienen aspectos mejores que nosotros. Entonces creo que hoy también el papel de las mujeres es aprender a pedir ayuda, aprender a dialogar y aprender a seguir sumando. Son las comunidades las que generan mejores resultados. Mira, de inicio yo creo que cada mujer, no importa cuál sea su posición, tiene una lucha diaria. Toda mujer de hoy, de ayer, de antier y del pasado está viviendo una lucha diaria y tiene una propia historia, que no podemos ni demeritar ni creer que es más que la nuestra. Finalmente todas somos poseedoras de una historia particular, porque somos personas. Respecto a las mujeres que estuvieron antes que nosotros, y creo que lo podemos ver desde primera instancia en nuestro ámbito familiar, nuestras madres, nuestras abuelas, nosotros somos resultado de ellas. No podemos creer que nosotros rompimos el parámetro, porque no lo rompimos. Somos la consecuencia de las decisiones, acciones y emociones que ellas tuvieron. No solamente en la forma de educarnos, porque esto no se logra porque nos hayamos educado solas, sino por toda la carga de herencia desde genética, emocional, intelectual que tenemos. Hay mujeres que difícilmente las podemos siquiera ubicar en nuestro árbol genealógico. Hay mujeres de las que efectivamente difícilmente podremos saber el nombre, porque no fueran visibles. Y a ellas les diría, muchas gracias. Muchas gracias por su valentía, muchas gracias por su decisión, muchas gracias por pensar en generaciones futuras, y muchas gracias por decir o hacer lo que a ellas les parecía correcto, aunque fuera lo más complicado, porque eso es lo más difícil. Fíjate que curiosamente yo vengo de una familia en la que la gran mayoría de parte de mi mamá y también de mi papá somos mujeres. Y eso te hace comprender cosas y vivir cosas de distintas maneras. No voy a decir que vengo de un matriarcado, porque no lo es, pero sí de una familia de mujeres muy fuertes. Si tú me preguntaras cuáles son o quién es la mujer de referencia, yo hablaría prácticamente de dos, que sería mi mamá y mi abuela. Porque finalmente, parte del agradecimiento que yo tengo hoy por las libertades que tengo, parte de que tuve una abuela y evidentemente una mamá de la que nunca vi egoísmo, de la que nunca vi ni la más mínima capacidad de mentir o de hacer trampa con tal de obtener un beneficio propio. Mi abuela, doña Loreto, era una mujer extremadamente buena y clara. Una mujer que educó pues prácticamente a 11 hijos. Una mujer que tuvo muchos retos. De hecho, ella, aunque venía de un rancho de Jalisco, se fue a vivir a la Ciudad de México con todo lo que ello implicaba. Una ciudad complicada, una ciudad con otros retos. Y creo que ellas son y siempre serán mis mujeres de referencia. Hay muchos conceptos sobre feminismo. Yo misma en ocasiones dudo, porque te has encontrado con muchos feminismos durante tu vida. Yo me he encontrado con feminismos agresivos hasta con nosotras mismas. Me he encontrado con feminismos que te regañan y te maltratan porque no utilizas el lenguaje que debe de ser. Y entonces es un feminismo que se va haciendo un encono, o que se va haciendo no solamente discriminador o discriminativo, no solamente que discrimina a los demás, sino un feminismo del que a veces hasta quisiera estar alejada, para que no te clasifiquen bajo ese mismo esquema radical. Yo lo que creo y mi concepto particular del feminismo es que feminismo es estar consciente de que eres una mujer, estar orgullosos de ello, de ser mujer, y de comprender que en cada mujer tienes y debes de tener una aliada. Las experiencias me han permitido conocer que, mientras en el caso de los hombres es mucho más fácil tender o generar redes de apoyo o de trabajo mutuo, o lo que internacionalmente en un concepto muy anglosajón es networking, la capacidad de poder resolver problemas. En el caso de las mujeres nos ha costado un poco más de trabajo esta capacidad de tejer redes, particularmente en el mundo profesional. En el mundo personal es muy común porque pues es la mamá, la tía, la amiga,
que te ayuda, la vecina que te apoya, etcétera. Pero desafortunadamente en el mundo profesional este networking o esta red de apoyo necesita un impulso y una conciencia extra para que pueda funcionar. Entonces el feminismo, en el mejor de los sentidos, es decir, amo ser mujer, me gusta ser mujer, quiero seguir siéndolo, no voy a renegar de mi condición de género aunque en ocasiones esté en escenarios más complicados. Y mi responsabilidad es que otras mujeres tengan las mismas o más oportunidades que yo. Y hay algo muy particular, cuando una mujer, y lo viví yo en mi propia experiencia, y no me refiero a mí como persona, que no lo descarto, pero a una experiencia que vi enfrente de mí. Cuando una mujer se nombró por primera vez en el ámbito de la seguridad coordinadora estatal de un estado, en Policía Federal, era la primera, lo que escuché yo fueron muchos malos comentarios acerca de ella, cuestionando su capacidad, cuestionando si era la persona correcta, cuestionando muchas cosas. Cuestionamientos que en el caso de los hombres no escucharías. Cuando yo me di a la tarea, porque para mí era importante conocer por qué había esos comentarios, comprendí una cosa. Estas mujeres que se quejaban de otra mujer, porque además eran mujeres, no estaban cuestionando exactamente su figura. Lo que estaban preocupadas es que había tan pocos espacios para nosotros, que si alguien lo ocupaba no iba a haber espacios para nadie más. Y les preocupaba que fuera ella y cómo lo fuera a hacer, porque finalmente lo que ella hiciera, esta mujer mando, iba a representar una imagen para todas. Entonces es un tipo de frustración de decir, ¿por qué ella? Y entonces, ¿hasta cuándo me va a tocar a mí? O si yo tengo posibilidades. Entonces, si por el contrario hubiésemos comprendido que la teníamos que acompañar, que la teníamos que apoyar y que podíamos ser su red de apoyo, probablemente los resultados habrían sido distintos, al menos al principio. Y a veces sí lo es. Mira, así como hay esta cultura del rebaño, en el mejor de los sentidos, insisto, de podernos complementar en las tareas, este es un tipo, digamos, de organización de la naturaleza. Hay otro tipo de organización que se llama la abeja reina. Las abejas así se organizan. Y es una abeja reina con muchos zánganos trabajando para construir la colmena. Los dos esquemas funcionan. La naturaleza nos lo dice. Y lo que nosotros tenemos que comprender es qué es lo que más nos funciona para los seres humanos. Nos funciona una abeja reina que tenga una gran cantidad de súbditos a su alrededor. Si esto es lo que funciona, obviamente esta abeja reina no querrá otra abeja a su alrededor y buscará eliminarla. De hecho, eso ocurre en la naturaleza. Y eso es lo que ocurre quien cree que la colmena con una abeja reina es el mejor modelo. Opino que tiene que ser un aprendizaje para todas y para todos. Opino que a todos nos hace y a todas nos hace consciente de muchas cosas que aprendimos y heredamos. Y no porque quienes nos lo heredó fueran malos o malas, sino simplemente es una lista o es una consecuencia a conductas que se habían normalizado, pero que hoy se hacen visibles y se les ponen nombres. Y me refiero a violencia de género en muchas ocasiones, reitero otra vez, desde cosas tan sencillas como el lenguaje, hasta cosas mucho más complejas como coartar las libertades y derechos humanos de una mujer, de trabajar, de decidir cuántos hijos tener, de poder desarrollarse profesionalmente, de cuestionarla de por qué prefiere el trabajo en lugar de la familia, porque eso también es violencia, de muchas otras cosas. Yo creo que el tema de la violencia en género es un camino que nos faltan muchísimos pasos por andar, pero que el reto es andarlo un día a la vez. Y creo que lo más importante es que hemos hablado en el discurso público mucho de castigar al violentador. Pero creo que tenemos que atrevernos también a hablar de atender al violentador para buscar su reflexión. Porque si no, lo que tendremos únicamente son familias desintegradas. Tendremos una mujer a la que hay que atenderla y un hombre al que calificamos como malo sin poder comprender que es heredero de una gran cantidad de historias y circunstancias que le provocan que un tema de violencia de género en el hogar, por ejemplo, sea una cuestión normal porque fue lo que vio. No conoce otra forma de vivir. Cree que el conflicto es el gran solucionador de los temas sobre los cuales él quiere tener predominantemente la razón. No se le enseñó nunca que había otras formas de conciliar incluso.
Entonces, así como se debe atender a la mujer que es violentada, que bajo este esquema es muy probable que su hijo a su vez genere este mismo esquema, tenemos que también atender al violentador, al agresivo, al que no ha conocido otra forma de vivir. También tenemos que atenderlo. Tiene que haber una equidad en las políticas públicas, no solamente para ellas, sino también para ellos y al revés, porque finalmente nada nos garantiza que una mujer no sea también violentadora de un hombre, porque lo existe. Y lo existe de formas tal vez muy diferentes, pero igual de dañinas. Desde mi posición profesional, creo que mi historia es una historia tradicional de violencia de género. Y lo digo hoy con una sonrisa porque lo he logrado comprender. Y digo violencia de género desde el acoso sexual, en grados muy lamentables, que después se convirtió en acoso laboral. Lo he vivido desde la exclusión, desde la percepción de que no soy capaz hasta que demuestre lo contrario. Lo sé y lo conozco, que me he tenido que esforzar y he tenido que trabajar mucho más que otros perfiles masculinos. Pero así es. Y uno tiene que decidir si los retos es para uno o te retiras. Los dos son igualmente válidos. Yo, en mi caso particular, puntualizando, francamente en muchas ocasiones yo no estaba consciente de que era una mujer, me refiero en género, desarrollando un rol hasta que alguien más me lo hizo sentir. Y me lo hizo sentir evidentemente con un tema de señalamientos de género, no agradables. El poder comprender por qué tenemos causas de descomposición creo que es una de las más grandes incógnitas de la humanidad, porque además estos son ciclos. Es como cuando escuchas que hace tantos años no llovía de esta forma y luego pasan años de sequía. Son ciclos. Los seres humanos somos ciclos incluso. Pues finalmente repetimos periodos. Sin embargo, creo que hoy hay factores que nunca habíamos vivido, como el tema de las redes sociales, la posibilidad de acceder a información, la cultura de la satisfacción, la cultura de lo inmediato, y eso provoca otro tipo de temas. Hace un ratito yo te hablaba de placer y de felicidad. Creo que hoy, después de diario ver los temas, después de buscar reflexionar sobre por qué, hoy creo que la explicación que interiormente es más convincente para mí es que estamos en un momento en el que la sociedad busca más el placer que la felicidad. Busca la satisfacción inmediata. Y para lograr esa satisfacción inmediata, no le importa que el medio sea en muchas ocasiones algo que a la larga le va a provocar un daño irreparable. Y lo explico de una manera muy sencilla. Mientras en el caso de la felicidad se produce una sustancia en el cerebro, en el caso del placer se produce otra sustancia química. Cuando el placer se produce a niveles muy altos, lo que ocurre en nuestro cerebro es que las neuronas empiezan a matar entre unas a las otras y caemos en depresión, y por eso puedes comprender alcohólicos, consumo de droga, consumismo, dinero fácil, con apoyos fáciles, sin estar pensando en construir algo para tu vida. Es más fácil estirar la mano que construir tu propio futuro. Eso es placer. Y curiosamente, la sustancia que produce el placer mata la sustancia que produce la felicidad. Y la felicidad lo que te genera en tu mente es una condición de bienestar. Y cuando la sustancia que produce el placer, la felicidad baja, entra la depresión. Y entra el enojo y entran muchas circunstancias. Entonces, creo que estamos viviendo en una sociedad en donde por distintas vías se ha privilegiado el placer de traer dinero, el placer de consumir drogas, porque hoy el gran problema de nuestra descomposición es el consumo de drogas. Y no nada más hablamos de familias de un sector económico, hablamos de familias en todos los sentidos. Hablamos además de familias o de personas que con tal de obtener un objetivo económico que les haga figurar y aparecer en sociedad, no le importan los medios para los que va a tener que utilizar para poder acceder a ellos. Y entonces por eso puedes comprender por qué a veces tienes familias conviviendo con delincuentes y siendo tolerantes con ellos, porque de alguna forma ha sido o convertirse incluso en personas con actividades delictivas, porque es la forma de obtener esos satisfactores placenteros.
sin darse cuenta que lo que están poniendo en riesgo es la propia felicidad y la estabilidad de su familia. Cuando los retos los tienes en materia profesional, tu familia tiene que ser ese lugar seguro. Con los retos que también representa la convivencia, el ponernos de acuerdo y un montón de cosas, ¿no? Yo creo que la energía tiene dos usos: invertirla y gastarla. El lugar para invertir tu energía es la familia, porque siempre vas a encontrar a dónde regresar y dónde estar bien. El lugar en el que en muchas ocasiones gastas energía es en el ámbito laboral, y regresar a tu familia, en donde has construido una relación sólida, has construido una relación de respeto, has construido una relación que te soporta y te apoya, incluso en los momentos más difíciles, es justamente donde tienes que estar. La familia es ese lugar en el que estás bien, en el que eres tú, en el que puedes equivocarte, en el que puedes llorar, en el que puedes reclamar y en el que siempre va a haber alguien que te abrace. Bueno, es que yo creo de inicio que no hay familias diferentes. Cada familia se construye. Que no entre una familia en un parámetro de otra, eso no implica que sea una familia diferente. Cada quien construimos la familia que queremos. La podemos construir con personas de nuestro mismo sexo, la podemos construir con nuestras amigas y amigos, la podemos construir hasta con otras razas, con otras especies, pero eso no lo hace diferente, la hace tu familia. Tu familia es, y la familia la construyes tú. Y si es una familia que tú has construido y que, digamos, de alguna forma te funciona, es tu familia. Siendo la familia que tú decidas construir, es la familia por la que tú tienes que trabajar y por la que tienes que tener el compromiso de hacer el bien, sea la familia que tengas. Es ese núcleo, como lo comentaba, de un lugar seguro, es ese núcleo por el que merece la pena vivir, donde recibes amor, donde recibes felicidad o donde la construyes, y por la que pues a diario te levantas y tienes una inspiración. Yo creo que otra de las cosas que pudiera pegar en el tema de la descomposición social y que tiene que ver con las familias es la búsqueda del sentido. Si tú no sabes o no estás buscando o no has comprendido o ni siquiera has reflexionado en cuál es el sentido de tu vida, despreciarás a tu familia, estarás buscando satisfactores inmediatos, sin comprender cuál es tu misión verdadera y cuál es tu esencia. Porque cuando la comprendes, podrás soportar muchas problemáticas, y eso está comprobado hasta científicamente, de alguna forma, en términos psicológicos, que te hace más resiliente, más fuerte, el poder tener un sentido de vida para ir venciendo los obstáculos. Es importante que las mujeres puedan acceder más que al poder. Yo hablaría de toma de decisiones. Es importante que nosotras estemos porque se requieren enfoques integrales. La sociedad no está compuesta exclusivamente por hombres. Y te pongo un ejemplo particular. Mujeres que no pueden tener hijos y que tienen que acceder a un tratamiento médico de fertilidad, que son altamente costosos. Para los hombres, o para cierto sector que no ha vivido el dolor, la angustia o la preocupación de estar en esa condición, de necesitar un tratamiento, puede resultar un gasto. Pero si en una mesa en donde existe una mujer se toman esas decisiones y la mujer con perspectiva de género habla de la necesidad de atender particularmente a ese sector y de generar condiciones de democracia para ellas, eso hace la diferencia. Que alguien como mujer hable, proponga, señale, cuestione y aliente políticas públicas en beneficio de otras mujeres. Es eso, es equilibrar el marcador para soluciones que tienen que ser para todas y para todos sin distinción de género, pero adecuadas a las condiciones y perspectiva de género de cada uno. En el caso particular de seguridad, yo tengo una creencia muy particular, experiencia muy específica y evidencia muy clara de que si el tema de seguridad sigue siendo un tema de hombres, sigue siendo un tema de somos los más rudos deteniendo a los más malos, las decisiones se centran en el uso de la fuerza. Además, haciendo policías me refiero a corporaciones rudas y duras. De alguna forma incluso hasta quitando ese sentido de sensibilidad y humano, cuando en realidad todos somos personas. Cuando en realidad
cuando tú sumas el factor de sensibilidad, de emoción, de contención y de humanizar a quienes prestan un servicio público en materia de seguridad, lo único que puede pasar es tener un resultado positivo. Las mujeres se nos ha acusado o se pretende ver que nuestra debilidad es que somos sensibles y que hay tareas para las que no estamos preparados. Yo te puedo decir que esa es la mayor fortaleza. Sí somos más sensibles. ¿Y no será eso lo que estará haciendo falta en muchos ámbitos? Sensibilidad. Una mujer que accede a una posición de mando o de decisión, pues se enfrenta, yo te puedo decir en mi experiencia particular, primero al cuestionamiento. ¿Por qué ella? Cuando en el caso de los hombres no siempre ocurre el cuestionamiento, ¿no? Te enfrentas primero a esos cuestionamientos, a los comentarios, pero bueno, pasan. Te enfrentas a tener que tener un manejo, yo lo hablo así, ejemplar de tus emociones. En mi caso particular creo que es uno de los aspectos fundamentales de poder trabajar justamente en el tema del liderazgo, de poder trabajar en el tema de la comprensión de la otra persona, en poder trabajar el ir de fondo a cada una de las causas y no juzgar por encimita. Si tienes, por ejemplo, en términos laborales, a alguien que tiene constantemente conflicto, por ejemplo, con otras áreas, no pienses en que, a ver cómo nos deshacemos de esa persona. Al contrario, es cuál es la problemática o cuál es esa condición que hace que esta persona tenga conflicto con las demás personas y cómo le podemos ayudar. ¿Cómo le ayudamos a esa persona a que supere los retos personales que tiene? Nos enfrentamos también al balance de la vida familiar. Nos enfrentamos también a cuestionamientos. Nos enfrentamos a escenarios en donde pues también lo mismo se trabaja en rebaño que con una abeja reina, ¿no? Y al final padeces tanto las unas como las otras. Pero yo lo que creo es que a lo que nos tenemos que enfrentar es a la resolución de problemáticas específicas con motivo de nuestra labor. A eso es a lo único que nos tendremos que enfrentar y no digamos a lo accesorio o a lo de género. Tenemos que ir resolviendo esas cosas para que los retos sean cada vez menores, los retos cada vez sean más acotados en realmente dar resultados en nuestra materia y no estar buscando cómo conciliar, lidiar, cómo no enojarme o cómo no sentirme mal o cómo no sentirme menos o cómo incluso me ofenden o me agreden, porque además tanto en el tema presencial como en el tema de redes sociales pues es muy fácil la agresión y por condición de género, ¿no? Desde el ya cállese señora hasta otras cosas, pues es obvio que es muy sencillo, ¿no? La única forma que vamos a tener de avanzar a seguir teniendo posiciones de decisión es juntas. Es la única forma. Una mujer que ayuda a otra mujer, lo único que se hace a sí misma es más fuerte. No se está quitando poder, porque eso sí es poder. El poder es lo que yo tengo porque lo quiero y lo mantengo. Y otra cosa es la toma de decisiones y la participación. Son cosas completamente distintas. La única forma que lo podemos hacer es juntas, en comprender que nuestro compromiso es que en los lugares en donde seamos las únicas mujeres, tenemos que traer a otras más. Ese es nuestro principal compromiso, y apoyarlas, orientarlas y escucharlas. No creer que tenemos la verdad absoluta. Y sobre todo algo bien importante, no temer preguntar lo que nosotros no sabemos, no entendemos o nos preocupa a otras mujeres. Te puedo decir que lo único que puede resultar de una buena plática entre mujeres son soluciones. Y es un ánimo completamente distinto de seguir caminando. Y eso es lo que tenemos que hacer, hablar entre nosotras. Te puedo decir que es una de las mejores medicinas para muchos males, tanto porque lo mismo en cosas físicas tendrás otro punto de vista, como en temas emocionales, personales y profesionales. Yo soy Sofía Huet, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y soy orgullosamente mujer.